vamos a hacer una perspectiva de cuadro inclinado y luego obtener sus parámetros principales. Entonces tenemos, por ejemplo, una línea del horizonte a donde van las horizontales, y tenemos, por ejemplo, una línea de fuga para las líneas de una calle en pendiente. Entonces dibujamos, por ejemplo, dos líneas para la calle en pendiente y aquí, por ejemplo, otras dos. Vamos a ponerla, por ejemplo, hacia nosotros, así. Entonces la calle la estamos dibujando, por ejemplo, por aquí, distintos tramos de la calle, y los edificios pues serán líneas verticales cada vez más amplias, por efecto de la perspectiva, lo que está lejos más pequeño. Bueno, tenemos aquí ya nuestra perspectiva, y ahora siempre sobre esta línea hasta llegar al horizonte tenemos que todas las líneas horizontales, o sea, todas las casas, tienen en realidad, en cuanto corta aquí, el suelo viene por aquí siempre. Lo mismo aquí, etcétera. La siguiente aquí, corta aquí. Esta, lógicamente, por ser paralela no a esta, sino horizontal, pues va hacia aquí. O sea, las horizontales siempre van al horizonte. Una puerta, una ventana, aquí vamos a poner, por ejemplo, otra puerta para esta casa, fugando siempre las horizontales hacia F, y aquí, por ejemplo, una ventana. Bueno, así podríamos seguir construyendo. Lo mismo aquí, por ejemplo, la casa esta tiene aquí, por ejemplo, dos pisos, este más este, con las dos ventanas superiores hacia el punto de fuga. Mientras que esta, por ejemplo, es mayor, algo mayor de tamaño, y ponemos las ventanas, pues por ejemplo, por aquí. Fugando hacia F, lo mismo. Bueno, sabemos que todas las horizontales van hacia allí, hacemos alguna casa más, entonces tenemos aquí, por ejemplo, otra puerta para la siguiente, fuga hacia el punto de fuga sobre el horizonte, otra ventana, etc. Bueno, si aquí de repente hay mucho pendiente, pues se puede poner un plano horizontal. Vamos a poner, por ejemplo, una acera. Y aquí también otra acera. Luego por aquí. Entonces, lo que decíamos, si aquí, por ejemplo, hay mucha distancia al suelo, lo normal es que bajemos la puerta hasta la esquina justo de la calle. No tiene sentido empezar aquí para las puertas. Entonces, justo hasta la esquina de la calle para empezar cada una de... Y aquí igual, a no ser que pusiéramos luego un escalón, pero bueno, lo normal es aprovechar hasta abajo. Poner entonces aquí ya el escalón, pues esto fuga también hacia allá, y esto sí que pertenece ya al plano del suelo. Bajamos una vertical y esto fuga hacia abajo porque es lo que tiene pendiente. Entonces tenemos el escalón y luego aquí podemos poner otro escalón, pero no tiene sentido en la puerta. Este sería el mismo plano horizontal y tenemos ya entonces la puerta. Bueno, tenemos ya algunos detalles de la perspectiva. Vamos a continuar. Hemos hecho por aquí, podemos terminar aquí, y ahora, por ejemplo, hacer la casa, la parte superior, a esta se le ve una terraza. Como está frontal, pues esto será horizontal. Esto solo tiene un piso, hacer la ventana más grande, y aquí ya tendría
encima una especie de terraza. Lo mismo, este habría que poner otro escalón. Y esto con la pendiente hacia abajo. Vamos a poner aquí un arco y aquí otro. Como sabemos, tiene que ser tangente en el punto medio. Fugamos hacia allá. Bueno, tenemos varios elementos. Vamos por último ya a partir de aquí, por ejemplo, dar una curva hacia abajo. Vamos a variar la calle por ahí, como que ahora empieza a subir. Entonces a partir de aquí la calle empieza a subir y va hacia arriba. O sea que ahí daría la curva, y si va a ir hacia arriba, pues puede ir, por ejemplo, en esa dirección. Entonces las casas que aquí estaban bajando y cuya fuga siempre debería ir hacia aquí, las horizontales. Tenemos, por ejemplo, la fuga para esta casa, y lo mismo para aquí, por ejemplo, a partir de una puerta. Vemos aquí la dimensión de la puerta más o menos entre las dos. Tenemos entonces esta puerta. Y vamos a ampliar un poco más la casa. Y aquí una ventana también, siempre hacia el horizonte, ya que son líneas horizontales. Bueno, tenemos ahí una ventana y ahora decíamos hacia el horizonte. Entonces, tenemos por ejemplo un piso para esta casa. Vamos a ampliarlo un poco más. O sea que en realidad las que realmente son inclinadas pues son las líneas con pendiente, son aquellas que siguen la pendiente del suelo. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos otra casa y vamos a hacerla ligeramente más alta. Entonces tenemos un primer piso, hacia allá, la puerta, aquí, entonces primer piso, ventana horizontal hacia allá, y segundo piso, por ejemplo, otra ventana aquí, también horizontal. Por tanto, la parte superior de la casa hasta aquí. Y ahora aquí horizontal. Bueno, tenemos entonces ya, y ahora a partir de aquí es cuando la casa va a empezar a variar. Entonces seguimos, aquí sigue estando la fuga, entonces lo mismo. Las líneas vienen por aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un primer piso hasta aquí, una puerta. Aquí la puerta ya tenía este tamaño, hay que ver hacia F, y una ventana hacia F. Lo mismo hacia allá, y aquí igual. Bueno, tenemos ahora esta casa y ahora vamos a poner una última aquí que ya empieza a girar. Entonces tenemos que ahora ya va hacia aquella fuga. Entonces ahora empieza a subir. Entonces tenemos ya que va hacia esta fuga. Bueno, aquí queda la vivienda, entonces vamos a ponerla más ancha. Y por ejemplo, una puerta podría ser esta. La puerta, como sabemos, debe ir a la horizontal, o sea que sobre esta fuga tenemos la pendiente de la calle va hacia arriba, pero toda la casa, las horizontales de la casa, ventanas, puertas, etcétera, todas van necesariamente siempre a la horizontal. Entonces tenemos, por ejemplo, el segundo piso, lo mismo, a la horizontal. Claro, hay mucha línea y ya es fácil perderse, pero simplemente todas las ventanas, puertas, marcos de ventanas, todas siempre a la horizontal. Mientras que la pendiente de la calle determina pues esta fuga. Por encima, si empieza a subir,
o como en este caso por debajo, si baja. Entonces tenemos ya ahí la calle. Bueno, la casa que va hacia allá, y ahora aquí debemos ampliar la acera por aquí, y aquí por ejemplo poner otra casa que sigue subiendo, por lo tanto ahora es al contrario, aquí los planos estos, los planos iban a las horizontales, ahora la horizontal queda más abajo, o sea que si lo vemos de cerca tenemos por un lado las horizontales que van al horizonte, mientras que esto sube hacia arriba, así. Por lo tanto, aquí donde está el escalón es de este lado. O sea que este sería el caso de esta puerta. En el momento en que sube es el efecto contrario. Vamos a poner aquí otra mayor y lo mismo, hacia la horizontal. Y ahora habría que calcular aquí una ortogonal. Bueno, vamos por último, por ejemplo, aquí a poner un tejado. Por ejemplo, aquí la horizontal. Aquí detalles de ventanas. Ya sabemos, van hacia F. Bueno, pues dada esta perspectiva que hicimos así a mano alzada, se pide calcular la posición, por ejemplo, del punto de vista y la pendiente de la calle. O sea, esas dos cuestiones. O sea, nos preguntan qué pendiente tiene la calle y al mismo tiempo también decíamos la pendiente de la calle y la posición del punto de vista. Bueno, tenemos una perspectiva, vamos a reforzar alguna línea, eso sí. Vamos a marcar, por ejemplo, con esto, algunas líneas. Así, un poco como si hubiera sombra por ahí, sobre todo en los entrantes. Podemos proyectar aquí, por ejemplo, la sombra, pero bueno, no vamos a calcular sombras porque nos llevaría tiempo. Aquí, por ejemplo, un marco para la parte superior, aquí para el tejado, también proyectaría su sombra ahí, etc. Lo mismo, puertas, ventanas con sus sombras. Aquí, etc. Bueno, ¿cómo calcular lo que decíamos, el punto de vista? Podría ser una foto de una calle, entonces queremos obtener, por ejemplo, el punto de vista para esta perspectiva. Lo marcamos un poco las líneas finales ya del dibujo. Aquí también marcaríamos, por ejemplo, otra casa, etcétera. Bueno, entonces, punto de vista, pues simplemente buscamos, por ejemplo, un cuadrado. Como aquí no hay certeza de lo que es cuadrado y lo que no, pues tenemos aquí estas dos figuras, el arco. Entonces, dibujamos, entonces esquematizamos aquí lo que tenemos y sabemos que esos son arcos de circunferencia, por lo tanto tenemos el conjunto de líneas estas que van hacia ahí, o sea que es un cuadrilátero que tiene aquí, pues por ejemplo, una circunferencia. O sea, eso quiere decir que en realidad la mitad de esto del arco que tenemos aquí es un cuadrado.
Por tanto, esto nos está diciendo que si hago una diagonal por aquí y levanto una vertical, pues esto me va a determinar exactamente la posición del punto de vista, ya que es una perspectiva cónica frontal, y para este horizonte tenemos que una línea oblicua a 45 grados es tal que hace que el punto de vista quede también aquí, de manera que deje la fuga a 45 grados. Por tanto, ya sabemos que el punto de vista queda exactamente respecto a este punto, pues a esta distancia. O sea que este podría ser un punto de vista abatido. Bueno, pues eso, si ya tenemos eso, y ahora tenemos, por ejemplo, que, como vemos aquí, estas líneas todas eran horizontales, van hacia esta fuga, pero luego teníamos, por ejemplo, la pendiente que venía aquí. Entonces cogemos la pendiente de la calle, es esta. Entonces tenemos la distancia del plano del cuadro a V, que es esta. Entonces la podemos poner aquí en un perfil. Colocamos el punto de fuga, F, colocamos la distancia FV, la colocamos aquí. Y ahora decimos la fuga de las líneas de pendiente son todas hacia aquí. Bueno, eso quiere decir que si son todas hacia aquí, proyectamos este punto al plano del cuadro de perfil, y esta es en realidad la pendiente alfa, o sea, el ángulo que forma la calle respecto a la horizontal. Bueno, pues el otro punto se haría exactamente igual. O sea que sabemos siempre que la dirección, esta es la dirección del plano al margen de donde esté esta fuga. O sea, ya puede estar hacia un lado, hacia otro, que la pendiente del plano sigue siendo la misma. Y entonces eso nos vale para la otra fuga. De repente ahora una calle subía y tiene aquí la fuga. O sea, que tiene exactamente por esta altura. Bueno, pues donde esa altura realmente, que es esta, donde suben las líneas hacia aquí, otra vez lo mismo, ya puede estar en cualquiera de estos puntos, que siempre si unimos V con este punto de intersección, tenemos que el ángulo beta es el ángulo de la calle en pendiente hacia arriba, que es lo que tenemos aquí. Bueno, con lo cual ya tendríamos todo perfectamente definido, que era lo que nos pedían: el ángulo de inclinación de la calle, o sea, cuánto bajaba la calle. Al mismo tiempo también nos pedían la posición del punto de vista, que acabamos de calcular. Siempre en estos ejercicios la forma más fácil pues es obtener por ahí un cuadrado. Y como un cuadrado puede que no sepamos dónde hay un cuadrado, pues si cogemos un arco de circunferencia elíptico, en este caso, que corresponde realmente a un cuadrado, que son arcos de circunferencia, entonces eso nos va a determinar rápidamente la posición del punto de vista. Bueno, pues eso sería entonces ya el ejercicio. Podemos darle más oscuridad en los entrantes, o sea, más hacia adentro. Sería la forma de calcular la posición del punto de vista y las pendientes de la pendiente de esa calle, tanto la que baja como luego la que sube. Teníamos el plano por aquí, interrumpía la escalera y continuaba por